recibimos al abogado Alejandro Marcusi para hablar de lo que significa la reforma que ingresó en la Ley Bases, aunque todavía no está reglamentada. ¿Cómo va? Buenas noches. Buen día, Analí, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos nuevamente. Muy amable por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuando conocimos que se aprobaba finalmente la Ley Bases, uno de los capítulos centrales tenía que ver con la modificación al sistema laboral y fundamentalmente a las acciones que iban a comprometer a empleados y a empleadores. ¿Qué se sabe hasta hoy? ¿Cuáles son las discusiones que están tensando o demorando la reglamentación? Mira, a ver, en cuanto a las negociaciones o tensiones que existen en la negociación, no se las conoce perfectamente. En realidad no tendría por qué haber demasiada tensión o negociación, puesto que la reglamentación de la ley es una facultad propia del Poder Ejecutivo. De todas formas, sabemos muy bien que hay grupos de presión, grupos de poder, que interfieren en esa reglamentación. Hoy, de toda la modificación que surge a partir del dictado de la Ley Bases, vamos a estar sujetos a la reglamentación. Prácticamente en un 80% de la modificación que se estableció en la ley. ¿Y finalmente qué quedó de la ley? Mirá, quedó muy poco de la ley base, de aquella originaria, sí, de los planteada, 600 a los 200 y pico. Quedó muy poco en lo que respecta básicamente al tema que nos ocupa hoy, la cuestión laboral. Hubo poca modificación en lo que... en comparación con el proyecto originario de la ley base. Coincido plenamente con la opinión de aquellos que sostienen que es solo el principio. Lo habíamos hablado en su oportunidad, y sí, es solo el principio. No está mal, es la punta del iceberg de las modificaciones que entiendo yo personalmente que debe existir para agilizar, modernizar y que resulte una ecuación económicamente sustentable tanto para las tres patas de esta relación: trabajador, empleador y Estado. Tiene bastante relación con lo que recién comentaba Boazo, está bien, en otro ámbito, porque Boazo hablaba de la caja previsional pública de la provincia de Santa Fe y lo describió muy bien. En cuanto a la caja previsional de la nación, y está pasando algo muy parecido y si no peor. No hay empleo urgente, se deben generar políticas de empleo, porque si no es imposible que las cajas previsionales se sostengan. ¿No? Y la ecuación es parecida a nivel nacional. Es muy parecida. Es 2-1. A ver, en realidad el sistema previsional está en crisis en todo el mundo. Todos los países están planteando el incrementar la edad jubilatoria, que es una parte que podría llegar a ser la solución, parte de la solución. Promover la igualdad en las edades de jubilación. Claro, promover la igualdad de edades de jubilación. Decía muy bien Boazo, a los 60 años no te podés considerar viejo. Está bien, 65, 60... ¿no? El problema también repercute cuando el 2-1 que estábamos diciendo recién, dos aportantes por cada aporte. Dos aportantes por cada aporte, exacto. Hay que generar empleo, no hay otra solución. Para generar empleo, como te decía, es un inicio, insuficiente, pero al menos es un inicio. No lo veo mal. Hay algunas cuestiones que realmente favorecen la generación de empleo, la posibilidad de que esto no está sujeto a reglamentación, de que el periodo de prueba se haya extendido durante 6 meses, es algo muy bien visto, que incluso pueda llegar a surgir, esto sí, de acuerdos con los gremios respectivos, la extensión de ese periodo de prueba, dependiendo también la magnitud de la empresa con la que estamos tratando. Eso favorece, yo creo que está muy bueno, el hecho de poder blanquear una situación irregular que veníamos teniendo desde mucho tiempo para atrás, prácticamente sin ningún tipo de sanción económica, e incentiva también. Pero el gran problema, yo creo, que es el alto costo laboral que existe. Y esa parte le toca exclusivamente al gobierno. Le toca al gobierno y hasta ahí nomás, porque claro, ¿cuál es el costo laboral o cómo está compuesto el costo laboral?
aportes previsionales, a la seguridad social en general, obra social, impuestos que se pagan, sindical. Y muchas veces es muy alto, estamos hablando prácticamente de que con un empleado que tengamos, el sueldo que le pagamos, también tenemos que pagar casi otro en leyes sociales, le llamamos nosotros, el señor leyes sociales. Exacto. Es altísimo, es muy alto, eso no incentiva en nada la toma de personal. Se mejoró mucho, hay que darle mayor celeridad a muchas cuestiones o mayor certeza a otras más. Se equiparó en algún sentido algunos derechos y obligaciones de las partes, pero falta ¿Es kilómetros. pasible de judicialización la reforma que sale? Sí. A ver, hay algo que es muy interesante, por ejemplo, hay distintas formas de judicialización. La judicialización en general de la ley, que es muy poco probable que ocurra, o sea, que se judicialice, uno tiene que tener motivos para judicializarlo. Y otras en particular, por cada caso en particular. Te voy a dar un ejemplo. Dentro de lo que son la reforma a la ley laboral, se establece que en caso de despido arbitrario por parte del empleador, por cuestiones de sexo, edad, raza, religión, orientación sexual, por lo que sea, la carga de probar esa discriminación que traería aparejado una indemnización muy agravada para el empleador que despidió a ese empleado sin causa o con la causa de la discriminación, se agravaría muchísimo la indemnización, pero la carga de probar esa discriminación está a cargo del empleado. Algo inaudito, muy raro en lo que respecta al derecho laboral. El derecho laboral que lleva un principio indubio pro laboratis, en caso de duda siempre a favor del trabajador, que básicamente lo que hace es tirarle al empleador la carga de probar absolutamente todo, invierte la carga de la prueba. Entonces, si un empleador despide a un trabajador porque no le gusta su color de piel, es el trabajador el que va a tener que probar que lo despidió por discriminación. ¿Eso no tiene antecedentes en otra materia? No hay antecedente. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá voy al ejemplo de la judicialización. Argentina, por la reforma de la Constitución del año 94, incorporó con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales. Dentro de esos tratados internacionales existe uno que establece que no se prohíbe el despido arbitrario y mantiene esa regla de que no le incumbe al trabajador probar. No revierte la carga de la prueba. Entonces, ¿qué ocurre? El planteo puede devenir en la inconstitucionalidad de esa norma dictada en esta ley base, porque contradice lo que es un tratado internacional con jerarquía constitucional. Y en el tema de los bloqueos a empresas, que esto salió del Senado y fue ratificado. Puede llegar a ser también sujeto a judicialización. ¿Por qué? Aquí también, personalmente creo que es correcto, personalmente, pero por supuesto hay normas constitucionales que podrían llegar a interpretarse de que se encuentran vulnerados con esa reglamentación, puesto que le estaría impidiendo de alguna manera el derecho legítimo de huelga, de manifestarse pacíficamente. Yo creo que no está vulnerando ese derecho, todo lo contrario. Si quieren hacer huelga, si quieren manifestarse pacíficamente lo pueden hacer, pero no tienen en ningún caso derecho a perjudicar a ninguna empresa, a ninguna persona, incluso que deterioren bienes tanto de la empresa como de terceras personas, impidan a trabajadores que quieran ir a trabajar el ingreso a la planta, también es una causal de despido directo. A mi modo de ver, no es inconstitucional. No quita que tal vez algún magistrado interprete de manera distinta la norma. ¿Es más caro o más barato a partir de la reglamentación y de la puesta en marcha de la ley contratar y despedir? Lo mismo. ¿Ah, sí? Así es. Despedir se simplificó en algunos supuestos. Se dieron algunas alternativas al empleador de poder despedir, como en el caso que estábamos hablando recién, bloqueos a plantas, sin indemnización o sin discutir, llamémosle, tiene el derecho del despido directo. En algunos supuestos, pero para casos ya
en ejecución o contratos ya en ejecución, contratos de trabajo en ejecución, principalmente en empleo irregular, abarató mucho lo que es ya sea la incorporación legal de ese trabajador, lo hizo casi gratis. Casi automático. Claro. El pago de por ejemplo, leyes sociales adeudadas, que AFIP te venga a poner una multa, eso prácticamente lo reguló bastante bien, abarató bastante eso. Pero luego el contratar o no contratar un trabajador, básicamente está saliendo lo mismo. Estamos hablando del periodo de prueba. En el periodo de prueba uno tiene que hacer la alta temprana, tiene que pagar los aportes, sí, los mismos que estaban vigentes hasta hace un mes atrás que salga la ley. ¿Hay algún límite para el gobierno para la reglamentación? El límite es la propia ley. No puede desnaturalizar la ley de alguna manera. Sí puede llegar a existir muchos planteos judiciales si el Poder Ejecutivo, arrogándose, las facultades las tiene, pero excediéndose de las facultades que tienen para la reglamentación, puede devenir en planteos judiciales pidiendo la inconstitucionalidad, llamémosle, podría ser de la reglamentación. Tiene que reglamentar siguiendo el margen de la ley. Queda clarísimo. Muchísimas gracias. A vos, Analí.